El Señor Jesucristo le bendiga a los hermanos quienes están viendo hoy día por Facebook y aquí por Zoom, a nuestro hermano Ángel, nuestra hermana María, nuestra hermana Daniela, a cada uno, que nuestra hermana Carolina, que nos está viendo, que el Señor Jesucristo les bendiga en esta mañana y saludamos a aquellos quienes se empiecen a conectar por Facebook, que Dios les bendiga grandemente. Hoy día estamos con nuestro hermano Emiliano aquí para poder hacer una transmisión diferente, una transmisión especial y poder traer la palabra de Dios por nuestro hermano Emiliano. Así que quisiéramos primeramente empezar con una oración y luego una alabanza al Señor para después pasar a la palabra del Señor. Adelante, mi hermano, haga una oración. Señor Padre, te agradecemos en este día por tu gran amor, tu misericordia que has tenido con nosotros. Amén, sí, Señor. En concedernos un día más de vida. Te agradecemos, Señor, porque vemos tus caricias, Señor. Sentimos Amén. Tu cariño, Señor, cada mañana al despertar, Señor. Cuando sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, Señor. Un Dios que es rico en misericordia, Señor. Amén. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Sí, Te agradecemos por este hermoso día domingo de resurrección, Señor. Amén, Y Tú nos has congregado a través de estos medios, Señor, sí, Padre. para escuchar Tu palabra, para gozarnos en Tus alabanzas, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Amén, Padre. Ponemos todo en Tus manos, Señor, todas las cosas que se puedan hacer, Señor. Amén, Nuestras sí, obras, Señor, como decía la palabra esta mañana, Señor. Amén. Nuestras obras, Señor, están en Tus manos, Señor. Amén. Gracias te amo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Dios le bendiga entonces a nuestro hermano Gustavo Vargas, que se ha estado conectando aquí por Facebook, y a cada uno que pueda empezar a conectarse. Dios les bendiga grandemente. Quisiéramos cantar un cántico que cantamos en la iglesia. Estoy bien así. Un cántico que cantamos en la iglesia, compuesto por nuestro hermano Diego. Una alabanza preciosa. Espero que sea de bendición. La vida que tú me diste es eterna, solo debemos desearla y obtenerla. Es una vida que renace dentro de mi corazón. Déjame morir, Señor, vive tú en mí, quiero entregarme a ti, Señor Jesús. Nada pudo darme salvación, Nada pudo darme salvación, si solo fue tu vida que en mí nació. solo fue tu vida que en mí nació. Es vida eterna, gracias, Señor, volveremos, es que el tiempo terminó. Nada pudo darme salvación, Nada pudo darme salvación, si solo fue tu vida que en mí nació. Es vida eterna, gracias, Señor, volveremos, este tiempo terminó. Volveremos, este tiempo terminó. Volveremos, es que el tiempo terminó. Amén, que Dios les bendiga grandemente entonces con este cántico precioso. Amén. En el que un día volveremos a nuestro hogar. Dios les bendiga, mi hermano Ángel, esta Amén. mañana, a cada uno que se está conectando aquí por Facebook. Amén. Y bueno, le vamos a dar paso a nuestro hermano para que pueda traer la palabra del Señor esta mañana, que seguramente será de mucha bendición. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. 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 Vamos a acomodarnos un poquito. Que Dios les bendiga a todos los hermanos, como decía aquí el pastor esta mañana. Estoy muy agradecido al Señor de darme este privilegio, esta oportunidad, y también agradecer aquí al pastor Maxi por darme esta oportunidad. Amén. Así que es un gran privilegio, como le decía. Saludo a todos los hermanos que se están conectando. Que Dios les bendiga en gran manera. Para mí es algo distinto y nuevo, nunca lo he compartido así. Así que
pero nuestro hermano aquí está ahí, siempre me está ayudando. Así que aquí estamos, hermanos, que Dios le bendiga a todos. Y si usted tiene su Biblia en esta mañana, lo invito a que abra conmigo. Vamos a abrirla, la palabra del Señor. Amén. Y queremos hablar de un precioso tema al abrir la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Génesis capítulo 1, versículo 14 al versículo 18 lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 14. Este versículo habla de la primera salida del sol. Dios lo bendiga a todos los hermanos que se van conectando. Entonces el libro de Génesis 1, versículo 14, dice así: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El versículo 16 del capítulo 1 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, este es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, esta es la luna. Amén. Hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Amén. 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 Notamos aquí en la escritura, en la palabra del Señor, cómo nos está hablando de la primera salida del sol. Y como tema para compartir esta mañana, si le podemos poner un nombre, quisiera llamarlo las tres grandes salidas del sol y sus beneficios. Amén. Las tres grandes salidas del sol y sus beneficios. Si usted tiene ahí en su casa para anotar y lo desea hacer, las escrituras y los mensajes, estaría bueno. Siempre es bueno anotarlo, amén, para Amén. estudiarlo ahí después cuando estemos en algún momento, estudiarlo, amén. Entonces sería como tema las tres grandes salidas del sol y sus beneficios. Entonces leemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 14, es la primera grande salida del sol. El primer día, dijo el profeta, que el sol brilló por primera vez sobre la tierra. Ahí en el versículo 14, Dios hizo el sol, hizo la luna, y el sol lo hizo para que señorease sobre el día, y la luna para que señorease sobre la noche. Amén. Amén. Y vemos cómo el profeta empieza a hablar aquí, y la escritura también empieza a hablar aquí en el libro de Génesis. Y el profeta en el mensaje ya ha salido el sol. O sea, si lo tienen, es bueno siempre leerlo, y para los que lo han leído es muy lindo. Y el profeta habla de estas tres grandes salidas del sol en ese mensaje, en ese mensaje ya ha salido el sol. Amén. Queremos irlo haciendo despacio para irlo comprendiendo. Amén. Entonces vemos aquí en la escritura que hemos leído cómo Dios hizo el sol ese día. Amén. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces podemos comprender que esa fue la primera salida del sol. La primera salida del sol fue en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando el sol natural brilló por primera vez sobre la tierra. Amén. El sol natural que hoy vemos, amén, después de 6.000 años, ese fue el primer día de la primera salida del sol natural. Amén. Y ese sol tenía beneficio. Ese primer día del sol era tan esperado por las semillas, amén, que habían sido sembradas en las aguas. Si usted lee los versículos anteriores,
en el libro de Génesis, habla como Dios había hablado y había sembrado semillas sobre las aguas y bajo la tierra. Amén. Era todo agua y Dios debajo de esas aguas había sembrado semillas. La semilla del trigo, la semilla del lirio, por decirlo así, estaban bajo esas aguas. Pero esas semillas no podían vivir sin la luz del sol. Ese primer día fue un día, dice el profeta en el mensaje, ya ha salido el sol, que lo vamos a leer. Fue un día muy marcado, fue un día glorioso el primer día. Amén, porque fue la luz de ese sol saliendo, buscando esa semilla. Amén. Entonces dice el profeta, referido a ese primer día, en el mensaje ya ha salido el sol. En el párrafo 37, si usted lo tiene, puede leerlo. Dice, ahora, con respecto a esta primera salida del sol, dice el profeta, ahora el sol, a la salida del sol, bien, dice, hubo un tiempo cuando el mundo estaba en completa oscuridad. En el libro de Génesis, el mundo estaba en completa oscuridad, estaba sin forma y estaba vacío. Y estaba todo cubierto de agua y se encontraba en penumbra. Mire esta situación en la primera salida del sol. El mundo todo desordenado, vacío, en penumbra. Amén. Pero Dios allí, dice el profeta, en esa oscuridad y en esa atmósfera tenebrosa, el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas y dijo, sea la luz. Dios tuvo un propósito al hacer eso. Es por cuanto bajo esas aguas habían semillas que Él había sembrado. Amén. Amén. Y precisaban de esa luz del sol para vivir. Esa fue la primera salida del sol. Dice el profeta, y la primera luz que fue dada en la tierra fue la palabra hablada de Dios. Amén. La primera luz que brilló sobre la tierra fue la palabra hablada de Dios. Él dijo, sea la luz, y hubo luz, que convirtió las tinieblas en luz, para así producir una creación de gozo y de vida sobre la tierra. Luego el Espíritu de Dios, a medida que se movía con amor y con compasión, en aquel gran día, el primer día del amanecer de la creación sobre la tierra, salió el sol y bañó todo con sus rayos y secó la tierra y produjo una atmósfera por encima. Mire lo que hizo la primera salida del sol. Cuando estaba todo lleno de agua, esa salida del sol secó la tierra y produjo una atmósfera por encima, dice. Y por primera vez habría de traer gozo y vida a la tierra por medio de una semilla. Esa fue una hora grandiosa. Amén. Amén. Ese día fue un día grandioso. Amén. Porque ese sol tenía que venir para traer a vida esas semillas que estaban bajo la tierra, bajo las aguas. Amén. No importaba cuán profunda estaba la semilla del lirio. El sol que salía ese primer día venía para traer a vida ese lirio. No importaba cuán profundo, cuánto barro había encima de la semilla del lirio. Ese sol venía a vivificar esa semilla. Amén. Amén. Esa luz en sí tenía un poder que iba a traer a resurrección esa semilla. Amén. Ese dice el profeta, fue un día grandioso, fue una hora grandiosa. Amén. Esa era la primera salida del sol. Amén. Y era para traer a vida esa semilla. Esa era la primera salida del sol. Amén. Queremos remarcar esto rápidamente. Dijo el profeta que Dios tuvo 3 dispensaciones. Amén. Las dispensaciones de Dios era Dios sobre nosotros. Amén. Como Jehová. Dios con nosotros. Cuando Él vino a la tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Era Dios con nosotros. Y luego dijo el profeta, es Dios en nosotros. Amén. 3 dispensaciones de un mismo Dios. Mire qué tremendo que las 3 dispensaciones cuadran con las 3 salidas del sol grandiosas. Amén. Amén. Porque en la primera salida del sol fue sobre la primera dispensación. Fue sobre Dios, sobre nosotros. Era Jehová allí haciendo salir el sol en representación de que un día saldría la segunda salida del sol.
Amén. Esa primera salida del sol era una sombra y un tipo de la segunda salida del sol y la tercera salida del sol. Amén. Ese sol, la primera vez, dijo el profeta, fue una hora grandiosa. Y esa era Dios, esa era la primera dispensación de Dios, la primera salida del sol natural, a la semilla natural, era grandiosa. Amén. Amén. Entonces notamos que la primera salida del sol venía para traer vida bajo las aguas a esas semillas que habían sido plantadas ahí. En los versículos anteriores, en Génesis, habla de eso. El sol natural salió con sus rayos buscando el trigo. Amén. Dice el profeta, el sol salió con sus rayos cuando alumbró el primer día y empezó a buscar el trigo, empezó a buscar las semillas. Esa luz que tenía esos rayos, tenían vida, tenían un poder de transformación para buscar esas semillas. Amén. Tenían un poder vivificador en la primera salida del sol. Y tenían un mensaje. Dijo el profeta que cuando, no nos queremos adelantar, pero en la segunda salida del sol y en la tercera salida del sol también había un mensaje. Amén. Había una voz buscando a la semilla. Amén. Imagínese usted este cuadro en la primera salida del sol, cuando el sol salió y llamando al trigo, 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 ¿dónde estás, trigo? Buscando al trigo, buscando al lirio, amén. No importa, como decíamos recién, cuán profundo estaban. Ese sol tenía el poder para buscarlo, encontrarlo y traerlo a la vida. Amén. Era la primera salida grandiosa del sol. Amén. Amén. El sol natural salió buscando ese trigo, salió buscando el lirio. Quizá estaban muy abajo en el barro, pero la luz del sol natural tenía el poder para resucitar esa semilla. Los rayos de luz tenían un germen de vida que iba a resucitar esa semilla. Amén. Amén. En los rayos de ese sol natural se escondía un poder vivificador escondido, buscando las semillas predestinadas a vida natural. Amén. Amén. Y esas semillas iban a traer gozo a la creación. Amén. Gloria a Dios por la primera salida del sol. En Génesis capítulo 1, versículo 14, encontramos esa primera salida del sol. Dice el profeta, la primera vez que el sol salió allá en Génesis, estaba proclamando un mensaje, lo que decíamos recién. Estaba proclamando un mensaje que habría vida sobre la tierra, vida mortal. Mira el mensaje que estaba proclamando la primera salida del sol. Estaban las semillas, pero si ese sol no salía, esas semillas no podrían venir a vida. Amén. Oh, cuán necesario era el sol. Amén. En esa oscuridad brilló el sol por primera vez el primer día en Génesis. Oh, cuánta alegría había en la creación ese primer día en Génesis. Amén. Porque dice el profeta, esa primera salida del sol estaba proclamando un mensaje que habría vida sobre la tierra. Amén. Había frutos sobre la tierra. Una vida mortal, dijo el profeta. Oh, cuán grandiosa fue esa primera salida del sol. Amén. 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 Espero lo vayamos captando. Amén. Vamos, lo invito a que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 16. Si usted lee después el mensaje, ya ha salido el sol. El profeta toma estas escrituras. Habla del libro de Génesis, pero no toma esa escritura. Pero sí esta escritura que voy a compartir. El libro de Marcos, San Marcos, capítulo 16. Si usted lo tiene ahí, puede buscarlo. Marcos capítulo 16. Es la segunda salida del sol importante sobre la tierra. Amén. Si en la primera salida del sol hubo alegría y toda la creación clamaba por esa primera salida del sol, esas semillas necesitaban de ese sol natural para traer la vida, ¿cuánto más en esta escritura? Si usted la tiene, la leemos, la compartimos juntos. Marcos 16, 1 al 7, dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. De ahí saca el profeta para predicar el mensaje, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí,
¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid, mire, en la segunda salida del sol también había un mensaje. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, y dice que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Amén. Amén. Esta segunda salida del sol, dijo el profeta, era muy importante. Era en la segunda dispensación de Dios. La primera salida del sol fue Dios sobre nosotros, pero en esta segunda salida del sol era Dios con nosotros. Amén. Amén. Ese era Dios hecho carne, que había venido a pagar el precio por nuestros pecados. Amén. Y Él les había dicho a ellos: destruid este templo y yo lo volveré a levantar en 3 días. Amén. Amén. Y quizás alguno ahí naturalmente pensaba: ¿cómo este templo que ellos tenían ahí en Israel? ¿Cómo, si Salomón se demoró tantos años y ellos se han demorado tantos años, cómo lo va a levantar en 3 días? Y él hablaba de ese templo, de él mismo. Amén. Amén. Esa era la gran salida del sol, dijo el profeta. La segunda gran salida del sol era Dios mismo, el Hijo, que en inglés significa sol, significa hijo también. Amén. Esa era la segunda gran salida del sol. El Hijo estaba levantándose ese día muy de temprano. Ya ha salido el sol. Se estaba levantando para traer a vida. Amén. Gloria a Dios. Así como el primer sol en Génesis, el primer día brilló, en esta segunda salida del sol muy de temprano, dijo el profeta, ese día fue muy, muy magnífico. Amén, por decirlo así. Fue glorioso. Porque esta vez estas mujeres iban a ver a una persona que había sido sepultado, un cuerpo. Dijo el profeta, pero ese ángel le dijo: no, él no está allí, su cuerpo no está allí, él ha resucitado. Amén. Amén. El sol natural esa mañana brilló, pero también brillaba el sol espiritual. Amén. Era Jesucristo siendo levantado de los muertos. Amén. Para traer a vida la simiente inmortal, dice el profeta. Hay muchas cosas para leer, pero usted léalo en su casa si puede. La simiente inmortal, dijo, nuestros cuerpos estaban sobre la tierra. Nuestros cuerpos estaban sobre la tierra porque somos del polvo. Pero al salir ese nuevo día, ese día de resurrección de Pascua, al levantarse el Hijo de Dios como sol espiritual, ese día brilló y trajo vida inmortal. Amén. A nuestras almas. Amén. Por eso Pablo dijo: ¿dónde está un muerte tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Amén. Gloria a Dios. Y Jesús, levantándose, dijo: id y decid. Esa salida del sol fue gloriosa. Y le dijo a unas mujeres, tipo de una iglesia. Amén. Le dijo: vayan y digan, prediquen. Amén. A las iglesias hablen, a los discípulos. Yo, así como yo he sido enviado, yo los envío a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Para que vayan y hablen de esta gran salida del sol, la segunda vez que brilló en gran manera sobre la tierra, importante, fue en el libro de Marcos 16. Amén. Amén. Con la salida de este gran Hijo de Dios, la resurrección, cuando Él resucitó para traer vida inmortal. Amén. Amén. Vamos a leer unos párrafos aquí que el profeta habla. Esa fue la segunda salida del sol importante sobre la tierra para traer, no esta vez vida mortal como la primera que traía vida mortal, sino esta segunda vez fue para traer vida inmortal sobre las simientes. Amén. En la segunda dispensación de Dios ya era Dios con nosotros, en la segunda salida del sol. Dice el profeta aquí, en el versículo 39 del mensaje ya ha salido el sol, el párrafo 39, perdón. Pero dice: oh, esa salida del sol no fue nada, dice el profeta, como fue la segunda salida del sol. Amén, amén. Amén. Aquella madrugada, ese día de la resurrección, dice el hermano Branham. En esta ocasión, con el sol subiendo, con el firmamento,
se produjo una salida del sol más importante que nunca. En la historia no había habido otro día más importante. La primera salida del sol era más importante, la segunda, perdón, era más importante que la primera porque traía vida inmortal. Amén. Más importante que nunca, puesto que llegaron mayores noticias. Venía con una noticia, amén. Con esta salida del sol, que con esa salida del sol en el principio, allá. Esta salida del sol trajo una noticia, Él ha resucitado. Amén. Él ha sido vivificado de entre los muertos, así como Él lo prometió. Él ha sido resucitado entre los muertos. Pero en esta ocasión, cuando el sol salió, hubo una doble salida. El Hijo saliendo fue la otra, dijo el profeta. Él dice, no solamente el sol saliendo, sino que también era el Hijo que había salido para traer vida eterna a la simiente prometida de Dios. Amén. Amén. Qué privilegio, dice, tenemos, dice, que por el previo conocimiento que él había visto, esas semillas sobre la tierra, amén, estaban sobre la tierra. Así como la vida botánica no podía vivir allá en el principio sin que el sol trajera vida, en la primera salida del sol, de igual manera hoy, cuando hay hijos de Dios sobre la tierra, se requiere la luz del Hijo de Dios, Amén. ese sol, para traerlos a la vida eterna. Sus escogidos, dice, sus escogidos, que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Él había escogido para sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice, y allá, en la mañana de resurrección, en alguna parte de esa tierra, se encontraban nuestros cuerpos. Amén. Amén. En esta primera hora, puesto que somos polvo de la tierra, y en el cielo había un libro de la memoria, y sus atributos estaban en él. Este es el párrafo 43 del mensaje Ya ha salido el sol. Y sus atributos estaban en él, sabiendo que por cuanto este Hijo de Dios había resucitado, este sol por segunda vez había salido en gran manera, esto también resucitaría a vida a todo hijo que estaba preordenado para esa gran hora, para esta gran hora. Amén. Amén. Él sabía que así sería. Y cuánto más gloriosa fue la salida del sol. Fue más gloriosa que esta en el principio, en la hora que por primera vez amaneció. Dice, y ahora este gran amanecer del sello de la resurrección. Amén. Amén. Porque esa segunda salida del sol era para traer vida inmortal a la simiente de Dios, escogida desde antes de la fundación del mundo. Estaban en un libro y necesitábamos, como simiente de Dios, que ese Hijo se levantara de entre los muertos. Amén. Amén. Que nos trajera vida inmortal. Ese sol espiritual tenía que brillar esa mañana en el libro de Marcos 16 para romper los sellos romanos. Amén. Y salir a vida. Para traernos vida inmortal a nosotros. Amén. Amén. Esa fue la segunda gran salida del sol. Amén. Gloria a Dios. El profeta dice, párrafo 47, dice, él dijo cuando resucitó en aquella mañana, dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él no fue el único beneficiario de la resurrección, sino que todas estas simientes que estaban esperando la gran promesa de Dios fueron beneficiarios de esa resurrección a vida. Amén. Amén. Porque él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, dijo Pablo, este mismo Espíritu también vivificará vuestros cuerpos mortales. Amén. Amén. Cuán alegre estábamos por esa segunda gran salida del sol. Amén. Amén. Por eso él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Allí fue cuando él se rompió el sello, por cuanto él fue levantado, el gran sol. Entonces todo aquel que esté en Cristo también será levantado juntamente con él. Amén. Amén. Por eso decíamos las tres grandes salidas del sol y sus beneficios. Tenía beneficio la primera salida del sol. Tenía beneficio la segunda salida del sol. Amén. Ahora dice el profeta en el párrafo 54.
Ahora, y no solo eso, Él envió la palabra a sus discípulos. La segunda salida del sol tenía un mensaje, quienes eran creyentes: no temáis, porque yo soy aquel que estaba muerto, mas ahora vivo por siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ya lo conquisté, no temáis, porque toda simiente preordenada, predestinada de Dios, vendrá a vida cuando esa luz del glorioso evangelio sea difundada por toda la tierra. ¿Cuál es la luz? Era una luz espiritual. La luz del glorioso evangelio iba a ser difundada por toda la tierra. Esa gran noticia: Él resucitó, amén. Amén. Y esa luz no era solamente un mensaje, venía con un poder vivificador. Amén. Amén. El glorioso evangelio viene no solamente con letras, dijo Pablo, viene con un poder vivificador para despertarnos a vida, a una vida inmortal. Dijo: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Amén. Y no vendrá condenación. Esa salida del sol traía un poder vivificador. Amén. En cada edad, dijo el profeta, cuando esa luz del glorioso evangelio fue difundada por toda la tierra, en cada edad producirá la cosecha que Dios ha ordenado. Amén. Él ha resucitado de entre los muertos. Amén. ¿Qué significa vivificar? Significa, dijo el profeta, aquí lo vamos a leer. Dice, se lo voy a leer para que textuales palabras como lo dijo él. El párrafo 55. Oh, qué cosa tan maravillosa. Yo estoy vivo, dice, o vivificado, dice el profeta. La palabra vivificar significa, dice, la palabra griega significa algo al cual se le ha dado vida después de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Esa semilla que Dios plantó en la primera salida del sol bajo las aguas, agua significa gente, dijo el profeta. Entre medio de esas aguas había unas semillas preordenadas a vida. Amén. Y esas semillas que estaban allí tuvieron que ser sepultadas. Por eso dice, significa, se le ha dado vida después de la muerte. Amén. Tuvieron que ser sepultadas, y luego cuando ellos esperaban la gran salida del sol ese primer día, ellos sabían que ellos iban a ser vivificados. Amén. Amén. Entonces ese poder vivificador en la primera salida fue glorioso. ¿Cuánto más la segunda salida? Amén. Amén. ¿Cuán agradecidos tendríamos que estar? Dice el profeta, el párrafo 56. Así como la semilla colocada en tierra tiene que morir, toda la semilla por completo tiene que podrirse. Toda la semilla por completo. Y toda la vida que estaba en la semilla tiene que salir de nuevo. Amén. Amén. Dice el profeta, párrafo 59. Él vino para redimir o para darle vida a esas simientes predestinadas que Dios vio desde antes de la fundación del mundo. Esas simientes espirituales, inmortales, predestinadas a una vida inmortal. Y ahora aquí se encontraban sobre la tierra sin ninguna esperanza. Él no solo vino, dice, para hacer la bendición, sino vino para compartir esa bendición con toda semilla predestinada. Pero él tenía que, cuando vinieron esos griegos a buscarlo, él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda, más si se levanta, lleva muchas simientes multiplicadas. Amén. Amén. Trae muchas semillas consigo, muchas simientes. Y él tenía que, no solo, por eso le dijo Pedro: Señor, no es necesario que vayas a la cruz para que te hagan esto y aquello. Él dijo: apártate. Él sabía que necesitaba volver a salir ese sol inmortal, venciendo la muerte, venciendo la tumba, venciendo el infierno. Dijo el profeta, la Trinidad de Dios. Amén. Para traer esas semillas a una vida inmortal. Amén. Aleluya. No solo él fue de bendición estando allí, sino cuando él se levantó, esa bendición la compartió con nosotros. Amén. Ahora, si la simiente no estaba sobre la tierra, no podía vivir. Tenía que estar sobre la tierra. Y también estar germinada. Tiene que estar en una buena tierra. Amén. No importa el tiempo que fuera mantenida en la oscuridad, brotará cuando el Hijo el sol brilla sobre ella, ella brotará. No importa el tiempo que esté en oscuridad. Ahora noten, Él vino para compartir eso con nosotros. El beneficio del sol tenía un poder vivificador para traer a vida esa semilla. Amén. Y también el mismo poder que la despertaba
la transformaba. El mismo poder que despertó al lirio aquella mañana, el primer día en Génesis, lo despertó a vida, lo empezó a transformar. Amén. Empezó a salir un tallo y otro poquito más. Amén. Y el mismo poder que en la segunda salida del sol vino con poder vivificador a la semilla espiritual, es el que nos transforma día tras día. Un poquito más de fe, un poquito más de fe, nos transforma. Amén. Ese poder vivificador nos va transformando, nos despierta y nos vivifica y nos transforma. Era el mismo tipo de la primera salida del sol, la segunda salida del sol. Oh, cuán agradecidos estamos por esa segunda salida del sol. Amén. Quiero hablar de la tercera salida del sol, antes que se nos vaya el tiempo. Y esta es muy importante también, porque la primera salida del sol traía vida a una semilla natural. Amén, en Génesis. La segunda salida del sol fue gloriosa y muy importante. Amén. Pero hoy la gente reconoce la primera salida del sol. Cuando brilló por primera vez, puede reconocer la segunda salida del sol cuando Él resucitó. Usted le pregunta a cualquier persona por allí. Sí, Él resucitó. Pero no es solo una noticia. Esa salida del sol tiene beneficios en los cuales nosotros podemos echar mano. Amén. Pero esta tercera salida del sol es muy importante también. Amén. Y este es nuestro día que nos tocó vivir. Si usted se fija, el profeta toma dos escrituras en ese mensaje, y tres escrituras toma, y una de ellas es en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Esa es la tercera gran salida del sol, la que no se nos tiene que pasar por alto. Porque el profeta dijo que la gente puede reconocer lo que pasó y puede reconocer lo que pasará, pero las cosas que pasan en el tiempo actual no lo pueden reconocer. El diablo ciega la mente de la gente para no ver la hora y el día que está viviendo. Amén. Y esta tercera gran salida del sol fue en nuestro tiempo. Es en nuestro día lo que la gente falla en captarlo. Y quiero, mi hermano, que podamos compartir y ver la tercera gran salida del sol. Porque nosotros somos beneficiarios de la primera salida del sol, somos beneficiarios de la segunda salida del sol, gran importante, y la tercera, que no se nos tiene que pasar por alto. Amén. Dice Apocalipsis, yo le invito a que abramos primero, dice la Escritura, el profeta mismo dice, que en boca de 2 o 3 testigos cuente toda verdad y toda justicia. Amén. Si usted tiene para anotar ahí y quiere buscar conmigo en el libro de Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 10 para hablar de esta tercera salida del sol. Amén. Versículo 1 habla de esta tercera gran salida del sol, que no se nos puede pasar por alto. Amén. Dice así, en el nombre de Jesucristo: vi descender del cielo. ¿A dónde salió el sol? Amén. Estaba en el cielo. Amén. A otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Y qué dice ahí? Y su rostro era como el sol. Amén. Esta era la tercera gran salida del sol. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. Entonces vemos Apocalipsis capítulo 10, la tercera gran salida del sol. Vemos algo aquí que al mundo se le está pasando por alto hoy. Que el sol, el Hijo de Dios, hoy está vivo. Porque dice la Escritura, Apocalipsis 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hoy, en nuestro día, ha brillado el sol espiritualmente, la luz espiritual. Amén. Ha brillado sobre nuestra tierra. Amén. Sobre nuestras vidas. Amén, gloria a Dios.
Si usted me quiere acompañar a Malaquías 4, como decíamos, en boca de 2 o 3 testigos cuente toda verdad. Amén. Amén. Y acá tenemos 3 escrituras, los cuales nos habla de esta tercera salida del sol. Y vea que no es invento de nadie. Había un profeta en la tierra captando esta salida del sol. Amén. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, si usted lo tiene lo podemos leer juntos. Porque aquí viene un día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y no le dejarás ni raíz ni rama. Será algo total. Versículo 2 del capítulo 4 de Malaquías. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿qué dice la Escritura? Nacerá el sol de justicia. Amén. 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 Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Ese es nuestro día, ese es nuestro tiempo, esa es nuestra tercera salida del sol. Amén. La primera salida del sol fue buena, era en la primera dispensación de Dios, Dios sobre nosotros. La segunda salida del sol fue magnífica y gloriosa, era Dios con nosotros. Pero esta tercera salida del sol en la dispensación de Dios es Dios en nosotros, en la tercera salida del sol. Saliendo, Apocalipsis 10 dijo, su rostro era como el sol. Amén. Malaquías 4 dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Amén. Amén. En la manifestación de Dios, Dios en nosotros. Amén. ¿Cuál es gloriosa? La primera es gloriosa, la segunda es más gloriosa y la tercera es más gloriosa. Amén. Porque es en la manifestación de Dios en nosotros. Ya no Dios con nosotros, ya no Dios sobre nosotros. Es Dios en nosotros, en la tercera salida del sol. Amén. Amén. Para vivificarnos. Y vamos a leerlo aquí algunos párrafos que dice el profeta. Pero antes déjenme leerle una escritura más. Amén. Gloria a Dios. En Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Dice así, levántate, resplandece. Esa escritura es para nosotros, amén. Porque tu luz, amén, porque ha venido tu luz. La escritura esta mañana que compartía nuestro hermano Maxi Pastor, decía, esa es la luz, amén. ¿Cómo decía la cita, mi hermano? Vamos a leer la cita. Es un párrafo en Salmos 90. Dice así. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Amén. Yo cuando leía esta cita esta mañana decía, bueno, Señor, estamos encaminados. Amén. Y agradecí a Dios. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Esta luz de esta tercera salida del sol. Estos sellos que han sido rotos. Amén. Con esta salida del sol, así como en la segunda salida del sol ese sello romano fue roto, en esta tercera salida del sol estos sellos han sido rotos. Amén. Si usted va al mensaje, ya ha salido el sol, el profeta dijo, ya ha salido el sol. Esta tercera salida del sol ha salido sobre la tierra, amén, buscando esa simiente predestinada a vida inmortal. ¿Por qué? Porque la primera salida del sol trajo una resurrección. La segunda salida del sol, cuando Dios resucitó, Mateo 27, 41, 51, amén. Mateo 27, 51, dice que cuando esa segunda salida del sol se produjo, los santos que estaban durmiendo salieron de sus tumbas y aparecieron a muchos. Amén. Y esta salida del sol, la tercera, traerá la misma forma que fue con la primera y la segunda. Los santos de estas 7 edades de la iglesia que han estado durmiendo saldrán a resurrección. Porque esta salida del sol está amaneciendo. Por eso el profeta predica el mensaje del entronque del tiempo. Amén. Porque si usted lee Apocalipsis 10, dice que el tiempo no sería más. Amén. Dijo el profeta, el mundo está entrando, está en una oscuridad. Cuando él predica la cita de la iglesia y dibuja la séptima, veo completa oscuridad. Pero Malaquías 4 dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, amanecerá,
saldrá el sol de justicia. Amén. Amén. El profeta cuando pasa, usted lo puede leer en varios mensajes, él cuenta que casi dice yo me muero con ese estruendo. ¿Qué pasó allí? 28 de febrero de 1963. Dijo el profeta, yo en un momento estaba allí en esa nube, en ese lugar, a 47 o 43 kilómetros de altura. Amén. Que la revista Life lo publicó en las noticias como un evento sobrenatural. Esa foto lo tomaron desde México. Amén. Y al noroeste de Tucson, de Arizona, dice, apareció esa nube formada por 7 ángeles. Esos 7 ángeles, dice, venían representando las 7 edades de la iglesia. Pero había un ángel especial, Apocalipsis 10. Dice que su rostro era como el sol. Amén. Era la tercera gran salida del sol. Amén. Amén. Y nosotros somos beneficiarios de esa tercera gran salida del sol. Porque él dijo, cuando él apareció, amén, esos 7 ángeles le dijo, tú tienes que predicar los 7 sellos. Amén. Él era ese sello que se iba a romper. Dijo el profeta en ese mensaje, si usted lo lee, dijo, ese sello era el mismo develándose, revelándose. Amén. Amén. A su pueblo. Por eso él predicó el mensaje, entre otros, el poderoso Dios develado ante nosotros. Amén. Cristo es el misterio de Dios revelado para mostrarnos que Él era el mismo. Amén. Cuando Él se le aparece a Juan, lo primero que le dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que estuve muerto y el que resucité en la segunda salida del sol. Amén. Y ahora estoy vivo y tengo ese poder vivificador conmigo y lo comparto con ustedes. Amén. Entonces decía Isaías capítulo 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. No me quiero desviar mucho del tema. Entonces, viendo aquí esta tercera gran salida del sol, hemos leído 3 escrituras, 3 testigos que nos indican este tiempo. Amén. Veamos lo que dice el profeta de esta tercera salida del sol. Párrafo 61 dice, del mensaje ya ha salido el sol. Oh Dios, dice, de cómo estos últimos días habría luz de nuevo en toda la tierra. Amén. Amén. La luz de los sellos siendo rotos. Amén. Y les probaré esto a mis discípulos. Amén. Dios viniendo a corregir el bautismo. Amén. Que no eran 3 dioses, era uno solo. Amén. Dios viniendo a corregir casamiento y divorcio, orden, conducta y doctrina. Amén. La simiente de la serpiente. Era la tercera gran salida del sol. Cuando 7 edades habían estado, quizás en más oscuridad. Amén. Esta luz, dice Isaías, esta luz iba a brillar. Amén. Sobre los escogidos de Dios. La Escritura dice que al caer la tarde habría luz. Amén. Sobre toda la tierra. Y les probaré esto a mis discípulos. Dice, ve y diles. Tenía un mensaje. Que yo no estoy muerto. Que tampoco soy una tradición. Que por muchas edades se había hecho una tradición. Amén. Sino que soy un Cristo vivo. Yo me encontraré con ellos. Llévales este mensaje a mis discípulos y diles que he resucitado de entre los muertos, de entre esas tumbas denominacionales. Amén. He resucitado de los credos hechos por los hombres. Él rompió los sellos para mostrar que Él aún vive hoy. Amén. El Evangelio de las buenas nuevas. Amén. Párrafo 64 dice, 64, perdón. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y vivo yo en vosotros. Era la tercera dispensación. Amén. En vosotros. Y las obras que yo hago, San Juan 14:12, las obras que yo hago me identificarán a mí entre vosotros. Amén. ¿Qué decía la escritura que compartía nuestro hermano Maxi esta mañana? Salmo 90. Salmo 90, versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y dice el profeta aquí, las obras que yo hago me identificarán a mí
entre vosotros. Mateo 24, Jesús dijo, cuando digan, helo aquí, helo allá, no corráis ni vayáis, porque entre vosotros estoy. Amén. Amén. En esta tercera salida del sol, el sol vino para quedarse. Amén. Entre nosotros, en nosotros. Amén. Qué tremendo mensaje, dice el profeta. Con razón hemos tenido un mundo en tinieblas teológicas. Pasa que la gente a veces no entiende, cree que tiene que ser literal, amén, que tiene que estar todo en oscuridad, pero dice tinieblas teológicas. Pero al atardecer habrá de venir la luz nuevamente. Habrá resurrección al atardecer. Mire lo que dice el profeta. Amén. Habrá resurrección al atardecer. Amén. Habrá luz al atardecer. Amén. Párrafo 93. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Quedan 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Amén. Ahora, ¿quién es este hijo? Dice, ¿quién es este hijo de hombre? Párrafo 93. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Dice, y si toda la enseñanza que tenemos, y la confirmación de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, y por las señales y maravillas, las cuales nosotros vemos hoy en el libro de Lucas, dice el profeta, que acabamos de leer, Lucas 17:30, amén, Malaquías 4 y demás escrituras que conocemos, que esa palabra es de nuevo mecida entre la gente, amén, que dice que las tradiciones muertas del hombre han quedado muertas, las tradiciones del hombre han quedado muertas, y que el Hijo de Dios ahora está vivo entre nosotros por el bautismo del Espíritu Santo y dándonos vida. Amén. Amén. Aleluya, dice el profeta, párrafo 96. Estoy seguro que ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. Él fue mecido sobre su pueblo. Por primera vez, dice, habrá para la edad de la novia. Ese es nuestro tiempo. Para una, dice, resurrección de entre el a ver si me sale esta palabra, denominacionalismo tenebroso. Amén. Habrá un mensaje en el que plena madurez de la palabra ha vuelto de nuevo con poder. Amén. Amén. Dice, con todo su poder, y será mecido entre el pueblo hoy, por medio de las mismas señales y maravillas que él obró allá. Amén. Si en la segunda salida del sol, cuando Dios resucitó, hubo un pueblo, y él derramó su espíritu sobre ellos, en esta tercera gran salida del sol, estos sellos han sido rotos, y hay simientes que van a recibir ese poder. Amén. Y traeremos la resurrección. Amén. Amén. Amén, porque Él está en la tercera dispensación en nosotros. En la tercera dispensación. Dice el profeta, ¿de qué tiene miedo usted? Con razón Él dijo, no temáis, yo soy aquel que estaba muerto y que ahora vivo de nuevo. Y vivo para siempre, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. No se preocupen por nada, ni siquiera la muerte les hará daño. Amén. Eso es hermoso, dice. Entonces vemos la tercera salida del sol fue en nuestro día. Amén. En esta dispensación Dios en nosotros. En la escritura que tomó el profeta la escritura que tomó el profeta en Apocalipsis, es de Apocalipsis 10, Apocalipsis 1, 17, versículos 17 y 18. Si usted ya no tenemos tiempo, pero si usted va a su Biblia y encuentra ahí en Apocalipsis 1, versículo 17, dice que vamos a leerlo, es rápido, amén. Apocalipsis capítulo 1. También esta escritura nos habla de la tercera salida del sol, amén. Versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y que tengo las llaves del Hades y de la muerte, amén. Si usted va a unos versículos anteriores, el versículo 13 del capítulo 1 dice, y en medio de esos 7 candeleros, tipificando las 7 edades, amén,
Dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blanco como la blanca lana. Amén. Como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Amén. Dice el profeta que en esa nube que apareció en 1963, dijo el profeta, no entendía yo, la revista Life la publicó, y después de un tiempo, dice, el ángel vino, amén, mire la intención del ángel que tenía, dijo, voltea la foto, porque ellos las tenían parada, dijo, voltealas a tu lado derecho, y cuando lo volteó, dijo, vi el rostro, amén, Amén. el rostro que habla Apocalipsis 10.1, era el juez supremo. Entonces el profeta empieza a hablar de cómo en el tiempo de Inglaterra, cómo ellos se ponían la peluca blanca para tener autoridad suprema, amén. Amén. Y dijo el profeta, el juez supremo apareció, amén. El sol de justicia apareció en este tiempo, amén, para traernos gracia a la simiente espiritual, para traer una resurrección a esa semilla, amén. Amén. Y este juez supremo, amén, su rostro y su cabello eran blancos, amén, Amén. amén. Era el juez supremo trayendo justicia, el juez justo, amén. El juez supremo trayendo justicia a su novia, trayendo el libro de redención. Apocalipsis 10, capítulo 1 dice que tenía, versículo 2 o 3, Apocalipsis 10, versículo 2 o 3, tenía un librito en su mano, amén, trayendo el libro de redención, Amén. viniendo a traer vida al cuerpo vivo de creyentes hoy. Porque solo era la cabeza y el cuerpo donde estaba, amén. ¿Cómo? Rompiendo los sellos, amén. Así como lo hizo en la semana de Pascua, en la segunda salida del sol, en la tercera salida del sol, vino rompiendo los sellos, él mismo revelándose de quién era él, de quién es él. El todopoderoso Dios develado ante nosotros, el mismo que estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos. Cada salida del sol tuvo una voz, un mensaje, buscando una simiente que fue plantada primero para vivificarla, para traer la vida, para vivificar nuestra mente, para renovar nuestro conocimiento en la palabra, para llenarnos de su Espíritu Santo. Amén. Ese poder vivificador. Cada salida del sol produjo una resurrección. La primera simiente natural que estaban sepultadas bajo las aguas resucitaron. La segunda salida del sol en la mañana, esa mañana trajo a los santos que estaban durmiendo en el Antiguo Testamento. Y en esta tercera salida del sol traerá resurrección 7 edades de la iglesia que duermen. Amén. 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 Eso usted lo busca en Mateo 27, 51. Y aquí cerramos con esto, amén. En el mensaje Shalom, predicado en Sierra Vista, en el año 64, dice el profeta, párrafo 42. La diferencia, dice el profeta, es así como fue en el principio, cuando había densas tinieblas sobre la tierra, Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo, sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice, y yo creo que ahora estamos viviendo de nuevo, dice, cuando Dios está separando la luz de las tinieblas. Amén. Y Él la está presionando al otro lado del mundo para que la luz pueda ser manifestada. Y estamos, dice el profeta, versículo 43. Entonces la iglesia dice, la razón que yo dije Shalom a ellos es porque eso es la paz de Dios. Eso es lo que quiero traerles a ustedes en esta mañana. Amén. Para el año nuevo. No mirando hacia atrás, pero estamos mirando hacia adelante, mirando el amanecer de un nuevo día, donde hay algo grande que está por delante de nosotros, porque dice Apocalipsis que el tiempo no es más. Amén. Entonces dice el profeta, en donde los años que han sido el gozo, dice, en donde los años han sido el gozo de lo que hemos estado esperando. Gloria a Dios. La apremiante venida de la gran luz. Dice, y ahora podemos verla abriéndose paso sobre el horizonte, la esfera Amén. occidental, abriéndose paso entre lo mortal y lo inmortal. La vemos abriéndose paso entre los cielos y la tierra, dice, entre una tierra enfermiza y un mundo angustiado.
a un día resplandeciente para una vida inmortal y un cuerpo inmortal. Y dice, y una tierra inmortal que nunca pasará. Shalom a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Este es el tiempo que está viniendo la luz a los creyentes, pero densa oscuridad hay en la tierra. Amén. Que Dios le bendiga en gran manera y que esta palabra haya sido de gran bendición a todos los hermanos que están en Zoom. Saludamos a cada uno de ustedes. Dios le bendiga en gran manera y a los hermanos que están también y amigos que están en Facebook. Amén. Va a ser una oración aquí nuestro hermano Maxi. Amén. Amén. Gracias, hermano, a todos los que nos están viendo en esta mañana. Que Dios les bendiga. Estamos contentos por la palabra del Señor. Amén. Y espero que se hayan sentido gratos en esta mañana de poder oír este precioso mensaje. Espero que también puedan poder tomar las escrituras y poder compartirlas, poder leerlas para que ustedes puedan ir entendiendo lo que Dios nos ha hablado en este día. Amén. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra, Señor, Sí, Señor. y ver a través de la Escritura, Señor, de Génesis a Apocalipsis, cómo tú te has movido, Señor, Amén. de una manera sobrenatural, cambiando de tiempo y de forma, de dispensaciones, Señor, para Amén, nosotros, sí, Señor. porque estabas pensando siempre en tu simiente, Padre. Amén. Yo te pido que tú Gracias. bendigas a cada creyente quien ha oído este mensaje y aquellos quienes lo escucharán por audio, Señor, aquellos quienes lo verán por YouTube, por distintas formas, Señor, que pueda llegar tu palabra, que pueda traer un despertar, Señor, a cada Amén. simiente y que ese sol nazca en ellos, Señor, Amén, para Señor. vivificar esta simiente y que el poder de tu palabra, Señor, pueda transformar vida y corazones, Señor. Amén. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. 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 Entonces nos despedimos con un cántico precioso, Amén. una alabanza que cantamos en la iglesia, titulado La luz de este día llegó. Amén. Amén. La luz de este día llegó. Vamos a tener la letra aquí. Vamos a pasar la letra aquí. Este es un culto diferente porque ha sido bueno. Amén para nosotros. La luz de este día llegó. Levántate y resplandece, porque ahora el tiempo acabó, porque ahora la luz ya llegó. La verdadera iglesia de Dios vivo está encendida en fuego, porque la luz del Evangelio está vivificándonos. Fuimos escogidos para ser una santa convocación, un grande imán, Él nos ha traído por el poder vivificador. Estamos recibiendo el mismo espíritu del mensajero. Este fue el grano maduro, él fue el primero. Fuimos escogidos para ser como ese grano. Este es el día, esta es la hora y nos da luz. Está llegando nuestra transformación. Está llegando
entregando nuestra transgresión. Que Dios les bendiga grandemente. Entonces, amados hermanos, en esta mañana, gracias a los hermanos que se conectaron por Facebook, por Zoom, aquí nuestro hermano Jesús, Elizón, nuestra hermana María, nuestra hermana Daniela, hermana Carolina, hermano Ángel, nuestro hermano Pablo recién también se conectó. Dios les bendiga grandemente. Y aquí a los hermanos quienes están en Facebook, nuestra hermana Sara, nuestra hermana Mercedes, nuestro hermano Diego, a cada uno, hermano Marcelo, nuestra hermana Natalia, a todos aquellos quienes se han conectado, que Dios les bendiga grandemente. Estamos, y si algunos nos olvidamos de saludar, que sepa que no podemos saber quiénes son todos los que están ahí. Nuestra hermana Evelyn, Dios le bendiga grandemente, a ella, a su familia, nuestro hermano Walter Talquenca, a cada uno en especial. Estamos contentos de que hayan podido conectarse y que el Señor pueda bendecirle a través de su palabra. Así que le pedimos también sus oraciones por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Sí, Señor. Un gran shalom, Dios les bendiga grandemente. Amén.